por C. Una función de transferencia constante, con modificación de fase de 180 grados, ¿verdad? Por el símbolo negativo. Segunda función de transferencia, G2 de S, va a ser solamente igual a el numerador, S. Y por último, G3 de S va a ser la función de transferencia que contiene únicamente a la expresión del denominador. ¿Sí? ¿Sí? Solamente eso. Dicho esto, nosotros podríamos indicar en todo caso de que G de S, o la función de transferencia G de S, es igual a ¿qué cosa? A la multiplicación de G de 1 por G de 2 y por G de 3. ¿Sí? Mi objetivo en todo caso es obtener la magnitud de esta función de transferencia que corresponde, ustedes ya saben, a un filtro paso altas. ¿Ok? Y vamos a hacerlo parte por parte mediante el uso de este desglose que hemos hecho acá. Primero la magnitud lineal. La magnitud de esta función de transferencia G1 de S, pan, ¿cierto? Sería igual a la magnitud de toda esta expresión de acá, ¿cierto? O sea, con la magnitud de izquierda tendría que ser igual a la magnitud de la derecha. Y si lo llevo a la escala logarítmica, estaríamos hablando de que tendría G de S en decibelios sería igual a 20 logaritmo base 10 ¿de qué cosa? De G de 1, perdón, de la magnitud lineal de G de 1 S por G de 2 S por G de 3 S. ¿Estamos conformes con eso? ¿Cierto? Tiene sentido. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar una propiedad de logaritmo. ¿Se acuerdan de la propiedad de logaritmo de qué sucede cuando cosas dentro del argumento logaritmo se multiplican? ¿Cómo se puede expresar eso? Como la suma de, ¿cierto? Entonces tendríamos de que G de S, toda la ganancia de la función de transferencia de filtro paso altas, podría ser igual a qué cosa? Bueno, el 20 se distribuye, ¿verdad? 20 logaritmo base 10 de la ganancia lineal de G de 1, ¿sí? Más salud 20 logaritmo base 10 de la magnitud lineal de G2 de S, más 20 logaritmo base 10 de la magnitud lineal de G3 de S. ¿Verdad? La propiedad de logaritmo me permite separar todo el argumento a manera de suma logarítmica y ese 20 se multiplica por 2, 3. ¿Así estamos bien? ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, este de acá, que he marcado en morado, no es en sí la ganancia en decibelios de G1, ¿sí? ¿Verdad? Sí, es la ganancia en decibelios de G1. Este que está en verde es la ganancia en decibelios de G2. Y este que lo vamos a poner en azulito es la ganancia en decibelios de G3. Eso significa que la ganancia en decibelios de toda la función de transferencia G de S es igual a ¿qué cosa? A la suma independiente de cada una de estas funciones de transferencia que conforman G de S. Bueno, la suma de la ganancia en decibelios de cada una de estas funciones de transferencia. Lo que yo podría hacer es obtener la magnitud de cada una de ellas, la morada, la verde y la azul, y simplemente luego proceder a sumarlas. Sumarlas ya en escala logarítmica, en decibelios, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que para el caso de una función de transferencia enteramente constante, habíamos usado la constante C, ¿cierto? C mayúscula para que no se confunda con la C de capacitor, ¿sí? Y habíamos dicho que, no dibujen esto, presten atención, no me por acá. Habíamos dicho de que para la gráfica de magnitud de una función de transferencia constante,
pues la ganancia iba a ser C, ¿cierto? A lo largo de todo el dominio de la secuencia, ¿cierto? Pero esta es ganancia lineal. Lo que tendríamos que colocar acá para que esté en escala de decibelios sería 20 logaritmo base 10 de C, ¿cierto? ¿Sí? 20 logaritmo base 10, para que, bueno, el eje Y esté ahora en decibelios, como lo venimos graficando. Entonces, esta constante que hemos extraído de la opción de transferencia G, y le hemos llamado G1, le vamos a sacar su magnitud, ok, vamos a hacer directamente su magnitud, y ya está en moradito, ¿cierto? Entonces, G, magnitud de G de 1 de S, en decibelios, es igual a 20 logaritmo base 10 de R2 por C, ¿cierto? R2 por C. ¿Y esto por qué? Lo que va acá adentro es la magnitud lineal, ¿cierto? Es la magnitud lineal. Y la magnitud lineal de menos R2 por C es R2 por C sin el menos, ¿no? Por eso no hay un menos acá. A este término, la ganancia en este caso va a ser constante, ¿cierto? Si es que el valor de R2 y C son constantes, ¿verdad? Si R2 y C son constantes, entonces la ganancia resultante es constante. Vamos a denominarlo como simplemente gain o ganancia, que ya se encuentra en decibelios. Vamos a referirnos a ella de esta manera. Ahora, ustedes saben que esta ganancia en decibelios puede ser un número mayor a 1 o puede ir del rango, puede ser, ya en decibelios puede ser mayor a 0 o puede ser menor a 0. ¿A qué me refiero? Si es que el resultado de esta multiplicación de R2 por C, digamos, es 10, logaritmo base 10 de 10 es 1, 20, ganancia 20 dB. Pero ¿qué sucede si es que el resultado de la multiplicación de este por este es 0.1 o 10 a la menos 1? 10 a la menos 1, logaritmo base 10 a la menos 1 es menos 1. Menos 20 es menos 20, ¿cierto? Entonces, esta ganancia de acá puede ser positiva o negativa en decibelios. Y también podría ser 0. Bueno, aunque el resultado de esta operación tendría que ser 1, ¿no? 1, precisamente 1. Para logaritmo base 10 de 1 es 0. Tendría que ser 1. Ahora sí, lo que voy a hacer es graficar la magnitud y fase de cada una de estas por separado. ¿Ok? Por separado. Y poco a poco vamos a ir sumándolas unas con otras. Este es el punto de 0 dB. Este es ganancia, este es el eje omega. Este es el eje omega. Y otro dato más que me estaba olvidando. Esta cosa de acá, esta expresión de acá, permítame reexpresarla como 1 entre S sobre omega sub 0 más 1. Donde omega sub 0 sería igual a 1 entre R1 por C, ¿cierto? Es solamente un pequeño cambio variable, ¿verdad? Nada más, nada más. Entonces voy a aprovechar ese cambio para, en todo caso, colocar ese omega 0 por acá. Ese valor de omega 0 va a estar en función del valor de resistencia y capacitancia. Vamos a colocarlo más o menos por acá al medio. Pues vamos a dibujar a todas y cada una de estas magnitudes. Primero comenzamos por la moradita. La moradita es G1, ¿cierto? Ya sabemos que su ganancia es gain dB. Entonces, por ahora vamos a dibujarla acá arriba, ¿ok? Esto es morado, esto es morado. Pum. Ok, vamos a dibujarla acá arriba. La magnitud de esta ganancia, o el valor de esta ganancia, es gain en decibelios. Es una constante a lo largo del dominio de la frecuencia, ¿cierto? Es una constante a lo largo del dominio de la frecuencia. Por ahora yo la estoy dibujando por encima del punto de 0 dB, pero ¿puede ser negativa? Claro que sí. ¿Okay? Puede estar arriba o abajo. Bien. Luego vamos a verificar la magnitud de la verde. ¿Y la verde qué es? Es G2, y G2 es la magnitud de esto. ¿Esto qué era, chicos? Ya lo saben, ya lo conocen, es un derivador, ¿cierto? ¿Y cuál es la ganancia de un derivador? ¿Se acuerdan? Los apuntes. La ganancia de un derivador es una recta, ¿cierto? Con pendiente positiva de 20 dB por década que cruza en 10 a la 0, ¿cierto? Que cruza en 10 a la 0, ¿verdad? ¿10 a la 1? No, 10 a la 1. ¿En 1? 10 a la 1, o sea, cruza en 10. ¿En 10 a la 0?
10 a la 0, es 10 a la 0. Distancia. Y ahora que no tengo cuadernos, voy a probar. Vamos a colocar ese 10 a la 0 por ahora a la izquierda omega sub 0, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo por acá. El 10 a la 0 va a estar por acá. Este amiguito es 10 a la 0. Y, aunque está de verde, ¿no? Ya vamos a ponerlo en azul. Y lo que tenemos es una recta, tal y como venimos diciendo. Voy a dibujarla así nomás. Que posee una pendiente de 20 dB por década. Entonces acá vamos a indicar también su pendiente. Su pendiente es de más 20 dB por década. ¿Y qué sucede con G3? G3 es la magnitud de esta expresión. ¿Y esto no es acaso la función de transferencia de un filtro paso-bajas, cierto? Con frecuencia de corte en omega sub 0. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Si revisan sus apuntes, ustedes han hallado ya la ganancia de esta función de transferencia, ¿cierto? Justo fue la anterior a la última que hemos visto que era del cero real. Este es el caso con un polo real, ¿cierto? Este es el caso con un polo real. Entonces tenemos, justo por eso he dibujado la frecuencia de corte ahí. No voy a dibujar la magnitud, ¿ok? Sino voy a dibujar la asíntota, ¿ok? La asíntota. Para esta función de transferencia, bueno, como ya la habían visto antes, esta se mantiene con 0 dB a lo largo del dominio de la frecuencia, ¿cierto? Hasta omega sub 0, donde comienza a... ¿Qué comienza a pasar, chicos? A caer, ¿no? Muy bien, a caer. Es un filtro paso bajo, ¿cierto? Ganancia 0 en la banda de paso y atenuación en la banda de rechazo. Es un filtro paso bajas este. O sea, por ahora este de acá, este azulito de acá, ¿es un filtro paso bajas? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces acá comienza a caer. Y comienza a caer también una pendiente negativa de menos 20 dB por década. Normalmente yo dibujo la asíntota como una línea punteada, ¿cierto? Pero ahora, bueno, para hacerlo rápido lo estoy dibujando con una línea continua. Ahorita vamos a dibujar sí la magnitud, pero del sistema resultante. Entonces, atentos. Vamos a comenzar a sumar, porque según lo que tenemos acá, la magnitud resultante es la suma de todos y cada uno de ellos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar G2 y G3, ¿ok? La verde y la azul, la verde y la azul. Por ahora ignoren la morenita, ¿ok? Y vamos a proceder a sumar la verde y la azul. El resultado de la suma, ¿cómo se vería? Si se dan cuenta, desde las frecuencias muy pequeñas hasta omega sub 0, la magnitud de la función de transferencia G3, la azulita, es 0. Mientras que por el otro lado, la de G2, que es la del derivador, tiene valores distintos de 0, ¿cierto? Pueden ser negativos y eventualmente positivos. Entonces, digamos, si solamente nos fijamos en esta sección de acá, desde omega sub 0 para la izquierda, la línea azul más la línea verde, ¿qué sería como resultado? La línea verde nuevamente, ¿cierto? Porque es un valor más 0 y algo más 0 es el algo, ¿no? Entonces sería esto de acá. Entonces, con una línea naranja, que tengo una línea naranja por ahora yo, voy a trazar la resultante de la suma de G2 y G3. Okay, voy a poner acá yo una leyenda por acá, para que no se me confundan. Lo naranja corresponde a G2 más G3. ¿Sí? Ahí lo estoy poniendo G2 más G3. Ya, y a partir de acá, ¿qué es lo que sucede? Ya a partir de acá, bueno, esta línea verde sigue creciendo con la misma pendiente, sin embargo, la magnitud de la señal azul comienza a caer, ¿verdad? Comienza a caer. Entonces, la pregunta es, si tienes una pendiente que sube, si tienes una recta que está subiendo una pendiente de 20 dB por década, y le sumas una recta que está decreciendo con una pendiente de menos 20 dB por década, ¿qué es lo que vas a obtener? Se contrarrestan, ¿cierto? 0 dB. Entonces, lo que estaba subiendo estaba bien tranquila, ¡pum! Se anula este crecimiento, se contrarresta y queda completamente recto.
entonces vamos a ponerlo por... Uy, ¿saben qué? Ya está bien, pero ¿saben qué? Voy a mover ese gain de otro lado, porque es pura coincidencia de que la línea naranja y la morada coincidan, ¿ok? Entonces vamos a... Voy a llevar a otro lado ese gain de B. Es pura coincidencia que lo he puesto ahí. Vamos a ponerlo por acá arribita, ¿ya? Puede ser cualquier valor gain de B, puede ser cualquier valor. Y ahí ha sido una coincidencia que pasa justo por ahí. Ahí. Vamos a bajar esto un poco más porque está muy pegado a esa cosa. Ahí está. Vean la magnitud de la señal naranja, por favor. Ya comienza a tomar forma la función de transferencia objetivo. Un filtro paso altas es aquel que mantiene una ganancia constante de 0 dB para frecuencias altas, ¿cierto? Y para frecuencias bajas las comienza a rechazar, tal y como está ahí, ¿cierto? O las comienza a atenuar. El problema es de que un filtro paso alta tiene la banda de paso a un nivel de ganancia de 0 dB y la banda de rechazo sí es la que comienza a ser negativa, ¿verdad? Pero el punto de 0 dB o el eje de 0 dB está acá y la ganancia de por ahora nuestra función de transferencia naranja está por acá, por encima, ¿cierto? Entonces no es por ahora un filtro a paso baja como tal, no lo es por ahora, ¿okay? Es algo que a ciertas frecuencias altas les genera una ganancia positiva, a ciertas frecuencias más abajo, más por detrás de omega sub 0, las amplifica todavía, ¿cierto? Las amplifica, y a partir de 10 a la 0 recién comienza a atenuar para atrás. Eso es lo que tenemos. Por ahora no es un filtro paso alto. Entonces para eso luego entra nuestro amigo morado, gain dB o ganancia en decibelios. Porque es justo el último que nos falta sumar. N. Por ahora yo he dibujado a gain dB por encima, ¿cierto? De 0 dB. Por así decirlo, estamos indicando que gain dB es positivo, ¿cierto? Ahí lo tienes, está por encima de 0 dB. Pero también les he explicado que esta ganancia podría ser, les he explicado que esta ganancia también podría ser negativa, ¿cierto? Si es que el resultado de la multiplicación de R2 por C es un número de 10 a la menos algo, ¿cierto? De 10 a la menos algo, podría ser negativo. Entonces yo podría valerme, ¿cierto? De ese valor de gain dB, porque eventualmente la línea morada tiene que sumarse con la naranja. Podría valerme del valor de la línea morada para bajar a la línea naranja, ¿cierto? Podría bajar. Entonces, la ganancia resultante de la suma de la naranja y la morada, pues tendría que terminar más o menos por acá. Y esa ganancia celeste resultante, aunque creo que el celeste no está ayudando mucho, vamos a poner rosado, ¿ok? Espero que resalte un poco más. Ahí está. Ahora sí, pero noto un poco más. La ganancia rosada ahora sí corresponde, ¿cierto?, a la de un filtro paso alto. Tenemos la banda de paso con una ganancia de 0 dB, y para aquellas frecuencias que se encuentran por debajo de la banda de paso, pues pura atenuación a una pendiente de menos 20 dB por década. Pero para esto yo tengo que escoger un valor específico de componentes acá, ¿cierto?
y tengo que coger un valor específico componentes. Y vamos a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo. Tenemos el circuito de filtro paso altas, que es de donde hemos obtenido esta función de transferencia. Tendríamos R, tendríamos C, la resistencia de ganancia, nuestro amplificador operacional, la tierrita y la salida del circuito. Esto sería Vout y esto sería Vin. Tenemos a R1, tenemos a la capacitancia y tenemos a R2. Vamos a decir que conocemos a R1 y C. Okay, vamos a decir que conocemos R1 y C. Es más, vamos a usar los valores de resistencia y capacitancia que hemos venido usando en el laboratorio. Estoy hablando de 1 kiloohmio y capacitancia 1 microfaradio. Pero no conozco el valor de R2, o R2 es una incógnita. ¿Por qué es una incógnita? Porque yo debo escoger el valor de R2 con el objetivo de que la función de transferencia o la magnitud resultante esté ubicada donde está dibujada la línea rosada. Bien, vamos a verlo. Si hacemos nuestro reemplazo, la función de transferencia es igual a menos R2 por C. R2 es una constante, R2 es una incógnita, lo siento, y que multiplica a 1 microfaradio, o 10 a la menos 6. Y luego esto está multiplicado por S y dividido entre R1 por C, si no me equivoco. Sí, R1 por C. Y R1 por C, si sabemos el resultado, ¿cierto? 1 kilo por 1 micro es 1 mili, ¿cierto? 1 mili, 10 a la menos 3. S más 1. Entonces voy a aprovechar esto, voy a copiarme esto de acá. Y ahora omega sub 0, ¿dónde se encuentra? Entonces, omega sub 0 viene de acá, ¿cierto? Acá la constante de tiempo es 10 a la menos 3, ¿verdad? Y ustedes ya saben que la constante de tiempo es igual a 1 sobre omega sub 0. Por lo tanto, omega sub 0 es igual a 10 al cubo, ¿cierto? 10 al cubo. Entonces, este lo puedo reemplazar acá. Y este amiguito se encontraría ahora en 10 al cubo. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense por ahora, por favor, en la ganancia naranja. En la ganancia naranja. Este de acá. ¿Cuántas décadas de separación hay entre 10 a la 0 y 10 al cubo? 3, ¿cierto? 10 a la 1, 10 a la 2 y 10 a la 3, ¿cierto? Y esta pendiente, esta recta naranja, ¿a qué tasa crece? 20. A una tasa de 20 veces por década. Entonces, si acá está en 0 dB y han pasado 3 décadas, este punto de acá, ¿en qué ganancia va a estar? 60, ¿cierto? Porque son 3 décadas, va creciendo a 20 dB por década, lo que nos queda es de que la ganancia en este punto es de 60 decibelios. Lo que tenemos que hacer nosotros es elegir un valor de gain dB, moradito, que haga que esos 60 se desplomen a 0. ¿Qué ganancia tendría que tener gain dB para bajar de 60 a 0? Menos 60, ¿cierto? Menos 60, muy bien. Entonces, vamos a borrar este de acá. Voy a dibujar esto un poquito mejor. Y la línea morada, pues tendría que estar por acá abajo. Por acá abajo. Menos 60 dB. ¿Sí? Menos 60 dB. Nosotros sabemos que si sumamos
la magnitud naranja con la magnitud morada, obtenemos como resultado la magnitud rosada. ¿Sí, verdad? Porque lo que está en 60 lo va a desplomar a 0. Entonces sabemos entonces de que el valor de gain de B tiene que ser menos 60 decibelios. Y la ecuación de gain de B la tenemos por acá. Gain de B es igual a 20 logaritmo base 10 de R2 por C. Logaritmo de 3 sería 1000. Entonces R2 por C. Podemos simplificar esto un poco, nos quedaría menos 3 por este lado, y esto sería igual al logaritmo base 10 de R2 por C. Nosotros conocemos a C, ¿verdad? Aunque antes de que reemplacemos esto, ¿qué tendría que estar acá adentro para que nos salga menos 3? El resultado del logaritmo base 10. 1000 a la menos 1. ¿Logaritmo base 10 de qué? Me da menos 3. 1 sobre 1000. 10 a la menos 3. A la menos 3, ¿cierto? 10 a la menos 3. Ustedes saben, ¿no? Logaritmo base 10 de 10 a la menos 3 es menos 3, justo lo que queremos, ¿cierto? Entonces, eso significa que R2 por C es igual a 10 a la menos 3. ¿Sí? La capacitancia ya la conocemos, es de 1 microfaradio y la única incógnita que nos quedaba era R2, ¿cierto? Entonces R2 es igual a 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6. Y eso nos da como resultado que R2 es igual a 10 o 1K. Entonces, si nosotros escogemos esos valores de componentes, R1K, R2 1K y capacitor de 1 microfaradio, pues nos vamos a asegurar de que la función de transferencia de nuestro micropaso, la magnitud de nuestros micropaso altas tenga la apariencia de la asíntota por la totalidad rosada. ¿Cuál es la magnitud de verdad de la función de transferencia? Pues hay un punto de atenuación también de menos 3 dB y a partir de acá tiene que converger a la línea rosada y a partir de acá converger hacia 0 dB. Porque ahora me gusta trabajar más que todo con asíntota, con la línea asíntota. Esto de acá ya sería la ganancia de la función de transferencia en decibelios. Y por G me refiero a la total, la del filtro paso alto. Esto vamos a verlo más, ok. ¿Y qué sucede con la fase? Y esto se los dejo de tarea para ustedes. Yo quiero comenzar un nuevo tema. Bien, acá tenemos una ecuación que dice que para esta función de transferencia y en general para cualquier función de transferencia lineal, la ganancia resultante pues podría ser igual, la ganancia en decibelios de la función de transferencia podría ser igual a la ganancia desglosada en decibelios de cada uno de los componentes de esa función de transferencia, tal y como visto acá. ¿Sí? Solamente sumar, y tiene el resultado, la ganancia resultante. ¿Qué sucede con la fase? Ya, y esto ya se los dejo a ustedes, investiguen por qué sucede. Ya es muy fácil. La fase de la función de transferencia total es igual a la fase G de 1 más la fase G de 2 más la fase G de 3. O sea, nuevamente es pura suma. Suma. Ustedes dibujan la fase. ¿Ok? Estoy 5 minutos antes de arrancar el nuevo tema. ¿Okay? Para el filtro paso alto. ¿Por qué salía 60 decibelios? ¿Ah? ¿Por qué salía 60 decibelios? 60 decibelios. Por acá lo vemos. Sí sabemos, ¿no? De que la frecuencia de corte de la parte más baja se utiliza al cubo.
¿sí? Entonces, cuando sumamos, ¿cierto? La línea verde era el derivado, ¿cierto? Que subía. Y la línea azul, esta parte, filtro paso abajo de toda la función de referencia. Entonces, tenía que subir hasta el punto de omega sub 0. Hasta este claro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué 60 decibelios? Porque este punto de cruce por acá es 10 a la 0. El derivador cruza en 0 dB cuando omega es igual a 10 a la 0. Entonces, si te das cuenta, si esto tiene una pendiente de 20 dB por década, entonces de 10 a la 0 a 10 al cubo, ¿cuántas décadas han pasado? 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 3 décadas. ¿Cierto? Entonces, si por década sube 20 dB, acá estaría en 10 en la 1 estaría en 20, en 10 a la 2 estaría en 40, en 10 al cubo estaría en 60. Es por eso que ahora se indica de que la ganancia de la naranja, de la ganancia naranja llega hasta 60 decibelios. Y por eso nosotros sabemos que en todo caso la ganancia de gain, la ganancia constante de gain de decibelios, tendría que ser de menos 60 para que sumado esto con esto nos queda al final de cuentas la ganancia rosada, que da un filtro paso banda que sí tiene una banda de atenuación de 0 dB en su banda de paso y comienza a rechazar todo a partir de acá. ¿Por qué la rosada y por qué la naranja? Porque la naranja no es un filtro paso altas. No es el filtro. El filtro es el de abajo. El filtro es el rosado. ¿Por qué? Porque un filtro, en esencia, la idea de un filtro es de que te deje, no te atenúe las frecuencias que tú quieres que pasen y te atenúe las frecuencias que tú quieres rechazar, ¿no? Entonces, es solamente no atenuar y atenuar. La lógica de un filtro, para cualquier tipo de filtro, es de no atenuar las que quieres que pasen y atenuar las que quieres rechazar, ¿cierto? Entonces, cuando no quieres atenuar algo, le tienes que dar una ganancia de 0 dB, ¿sí? Y cuando quieres rechazar algo, tienes que dar una ganancia negativa. Entonces siempre hay que trabajar con negativo. Siempre con negativo, ¿por qué? Porque si ves la magnitud naranja, no necesariamente hay una parte que sí se rechaza, ¿cierto? Esta parte es negativa, pero luego a partir de acá comienza a meterle ganancia positiva a las cosas, comienza a amplificar. Supuestamente esto es rechazo, sin embargo lo estás amplificando, porque es positivo. Luego a partir de acá le das una ganancia positiva constante para cualquier valor de omega. Entonces, por eso la gráfica rosada corresponde sí a un filtro, porque no atenúa durante toda una banda de paso y comienza a rechazar a partir de esta frecuencia hacia la derecha. En cambio, esta cosa de acá hace tres cosas: ganancia constante, ganancia que sube hacia la ganancia constante y rechazo. Entonces, eso no es un filtro. El filtro no funciona así. Menos 20 decibeles por década. Se supone que es la función G2S, ¿verdad? Y que va a. No, es que dices G3. Es G3. ¿Al azul? La azul. El azul es G3, ¿no? Acá está eso. ¿Y cuál es? O sea, la azul es G3 y la verde. ¿No?
Solamente sube. Vamos a hacer, ¿ya lo tiene? ¿Por qué no? Ya, a ver. No enojar, ya. A ver, ¿cuánto es la fase del derivador? 90 grados positivos, ¿cierto? Ya, entonces, así voy a dibujarlo así bien patas, ¿ya? La fase del derivador, estamos hablando de G2, ¿cierto? El derivador es G2 es 90 grados. Ya, 90. La fase de G3, bueno, trabaja en función de un omega sub 0, ¿cierto? Un omega sub 0 es 0 grados hasta omega sub 0, luego baja hasta menos 90 y tiene que converger ahí. Solo estoy dibujando así todas, ¿ya? ¿Sí, no? Y este es el punto de menos 45 grados, ¿cierto? ¿Sí? Y este es el menos 90. Okay. Y luego tenemos G1. G1, como tal, por la magnitud de que tenga la ganancia, no genera ningún tipo de modificación de fase, pero, ¿qué es lo que ha sucedido con este símbolo negativo? El símbolo negativo genera una variación de fase de 90, 180 grados, ¿cierto? De 180 grados. Okay. Perdón, de menos 180 grados. Esta sería la fase de la moradita. Entonces, si sumamos las tres, primero chicos, sumemos la naranja y la azul. La naranja y la azul. ¿Qué es lo que nos daría como resultado? 90 a 0, ¿cierto? 90 a 0. Entonces, si dibujamos como la naranja, sería 90 y luego bajaría a 0. Así, ¿cierto? Y luego, si le restamos 180, ¿qué es lo que sucede? Baja todo. Baja todo, espérate. Si estaba en 90, va a bajar a menos 90, ¿cierto? Sí. Sería más o menos. ¿Con qué color dice el representante con rosado? ¿No? Lo cual no me convence. Déjame revisar un poquito esto. Ahí te lo vemos. Pero más o menos sería así. Es solamente suma de. ¿Okay? Es suma de. En realidad. Claro, tendría que ser fácil. Ya, ahorita lo corregimos. Es necesario. Bien, a ver. Nuevo tema. Vamos a arrancar un nuevo tema. Seguimos todavía en el dominio de la frecuencia. Hemos visto hasta ahora el caso en el cual la función de referencia es una constante, caso integrador, caso con cero en el origen, caso con polo en el origen, caso con polo real, caso con cero real, pero todos han sido casos con 1, 1, 1, ¿cierto? Un polo o un cero. Bien, ahora hemos entrado ya, nosotros ya conocemos lo que es la función de referencia de segundo orden, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ve la magnitud y fase de una función de transferencia con dos polos complejos. ¿Okay? ¿Acá? Ajá. Pero esto lo voy a revisar. Algo que me ha confundido acá. Terrible. Ok. Para dos polos complejos. Sería nuestro sexto caso, ¿cierto? Si recordamos, nuestra función de transferencia gobernante de un sistema de segundo orden tenía la siguiente apariencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? También voy a redenominar a la frecuencia natural, ¿okay? Solamente le voy a cambiar de nombre y también la vamos a llamar como frecuencia de corte, ¿okay? Si hacemos este cambio de variable, entonces la función de transferencia gobernante de segundo orden quedaría con la siguiente apariencia: omega sub 0 al cuadrado, que divide a s al cuadrado más 2 veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural, que ahora es omega 0, por s más omega sub 0 al cuadrado. Solamente he hecho un pequeño cambio de variable. Después de esto, lo que vamos a hacer es multiplicar a numerador y denominador por 1 entre omega sub 0, lo cual nos dejaría con un 1 en el numerador, ¿cierto? Sería 1 en el numerador. Y en el denominador pues tendríamos una expresión un poco distinta. Tendríamos s
sobre lo siento, es al cuadrado, tienes razón, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. S sobre omega sub 0, todo esto al cuadrado, más 2 veces coeficiente de amortiguamiento, por S sobre omega sub 0, más 1. Un ratito, por favor. Aló. Ya, ya, te la paso a la dirección. Ya. En todo caso, alguien distinto a yo va a recogerme, ya, porque no estoy ahí. Ya, dale. Chao. Ok, denme un segundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes, por favor? A ver si es que esto ya está acá. Quiero que por favor, hagan el reemplazo. Ustedes hagan el reemplazo mientras yo mi instrucción. Hagan el reemplazo de S es igual a J omega. Bien, S es igual a J omega. Quiero que hagan ese reemplazo y quiero que, bueno, el numerador se queda como 1. Quiero que me hallen algo completamente real más algo completamente imaginario. Bien, despejenlo de esa manera. Y entonces solamente reemplacen esto acá, vayan calculándolo, arrimen todo lo real acá y todo lo imaginario acá, con ese J despejado acá a la derecha. ¿Sí? Es lo que quiero, nada más. El denominador pues debería ser lo siguiente. Acá sería 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Más 2 veces coeficiente de amortiguamiento por omega entre omega sub 0. ¿Está bien?
¿Sí? ¿Es lo que hemos obtenido? Chévere. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que hemos hecho en las sesiones anteriores. El problema de esto que tenemos acá es que el número imaginario se encuentra en el denominador y queremos subirlo al numerador para poder en todo caso despejar realmente un número real completo y otro número real y otro número imaginario en función de omega. ¿Se acuerdan que habíamos multiplicado por la conjugada? Sí, habíamos multiplicado por la conjugada, entonces esto de acá lo voy a subir por acá, la conjugada es exactamente lo mismo pero con el símbolo cambiado. Sería menos. En el numerador nos quedaría esta expresión con el símbolo menos. Y en el denominador nos quedaría la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Esto al cuadrado, eso se va, menos, sí, nos quedaría 1 menos. ¿Dónde? Pero más por menos es menos. J por J es menos es más. ¿Sí? Pues ya nos queda esto. Y de acá ya puedo extraer la parte real. ¿Saben qué? Antes de estar escribiendo todo, vamos a escribir acá solamente. Parte real es igual a esto. Sin esto. ¿Sí? Esa sería parte real. Y la parte imaginaria, pues sería lo mismo. Pero con este menos incluido acá. No se olviden del menos, ¿eh? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Es separar la parte real de la parte imaginaria. Bueno, es que yo lo puedo hacer recontra rápido. Ya. Doy unos minutos para que terminen de escribir. Era el dato para 20. El proceso de cálculo de la magnitud y la fase vamos a realizarlo de una manera particular en este caso. ¿Okay? No voy a escribir yo la ecuación de magnitud directamente, sino vamos a analizar las tres regiones. ¿Se acuerdan las tres líneas de análisis cuando habíamos hecho esto para el filtro paso bajas o también el caso de cero real? Hemos definido que todo va a girar alrededor de omega sub 0, ¿cierto? Todo gira alrededor de omega sub 0. Vamos a ver el caso para aquellos valores de omega sub 0 que son mucho más pequeños que aquellos valores de omega que son más pequeños que omega sub 0, cuando omega sub 0 es igual a omega sub 0, y para aquellos valores de omega que son mucho más grandes que omega sub 0. Okay. Pues a ver, conmigo acá. Región 1 para cuando omega es mucho menor que omega sub 0. Vamos a obtener en primer lugar la parte real y la parte imaginaria, y luego esas las vamos a meter en la ecuación de magnitud. Raíz cuadrada de parte real al cuadrado más magnitud al cuadrado. Si omega es un número mucho más pequeño que omega sub 0, primero obtenemos la parte real. Omega entre omega sub 0, si omega es mucho más pequeño que omega sub 0, esto me da como dos números muy chiquitos.
¿cierto? Muy chiquitito. Quedar al cuadrado va a ser más ridículamente pequeño. Entonces, esto queda como 1 menos 0, ¿cierto? 1 en el numerador. Y en el denominador nos quedaría, esto también correría la misma suerte, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, 1 más, y acá que tendríamos también algo muy chiquito, ¿cierto? Tendríamos 1 entre 1 es 1. La parte real sería 1. ¿Qué sucede con la parte imaginaria? Bien, la parte del denominador sería también 1 más 0, ¿cierto? 1 más 0. Pero esto de acá sería 0, ¿cierto? 0 por 0 es 0, 0 entre 0 es 0. Parte imaginaria es solamente 0. La magnitud, recuerden, la magnitud de g de j omega lineal es el parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, eso raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces eso nos da como resultado simplemente 1, ¿verdad? 1. Y esto lleva a la escala logarítmica, ¿cuánto sería? 0 de 0. Entonces ya tenemos la ganancia para aquellos valores de omega que son mucho más chiquitos que omega sub 0. Segundo caso, cuando omega es igual a omega sub 0. Si omega es igual a omega sub 0, sería 0, ¿cierto? 1, acá sería 1 al cuadrado, 1, esto al final de cuentas sería 0. Parte real 0, ¿sí? Parte real 0, pues ponemos parte real 0. Parte imaginaria. Esta sí es distinta. Esto sería 1, ¿no? Entonces quedaría menos 2 coeficiente de amortiguamiento. Esto es 1 más 2 veces coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Ah, no, este es 1 menos 1 es 0, ¿cierto? Esta parte es 0. Este es 0, ¿cierto? Entonces quedaría solamente esto entre esto. Y solamente seguiría 1 entre 2 por coeficiente de amortiguamiento. Menos 1 por 2 entre coeficiente de amortiguamiento. Por 2 por coeficiente de amortiguamiento. Parte imaginaria sería igual a menos 1 sobre 2 veces coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Ustedes lo pueden revisar paso a paso. Esto es 1, esto es 0, esto es 1, ¿verdad? 2 coeficiente de amortiguamiento entre 2 coeficiente de amortiguamiento al cuadrado queda 1 sobre 2 coeficiente de amortiguamiento por el símbolo menos. Bien, ya tengo la parte real y la parte imaginaria. La ganancia, entonces la ganancia de g de j omega de manera lineal, pues sería el valor de la parte imaginaria pero positivo, ¿cierto? Que se le va al cuadrado dentro de la ecuación de magnitud, 1 sobre 2 veces coeficiente de amortiguamiento. Y nos queda que la ganancia en decibelios, ¿qué forma tendría? Ustedes saben de que esto es igual a 20 logaritmo base 10 de la magnitud lineal. Que sería lo mismo que escribirlo como menos 20 logaritmo base 10 de 2 veces coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Porque esto, si lo invierto, quedaría como 2 coeficiente de amortiguamiento a la menos 1, ¿cierto? Y ese menos 1, gracias a la propiedad de logaritmo de nos queda algo. Entonces nos damos cuenta que para esta función de transferencia de segundo orden con dos raíces imaginarias, la ganancia va a depender del coeficiente de amortiguamiento, que del coeficiente mismo de amortiguamiento. Entonces vamos a analizar regiones ahora dentro del coeficiente de amortiguamiento, ¿ok? Entonces vamos a analizar más específicamente 4 regiones. La región en la cual el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1 medio, región en la cual el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1 medio, región en la que el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1 medio, y por último, cuando el coeficiente de amortiguamiento es estrictamente igual a
son 4 regiones de análisis. Vamos a ver cuál es la ganancia para cada uno de estos puntos. Primer punto, cuando omega... Quizás en hacer eso se me lo... cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a un medio. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a un medio. Si nosotros reemplazamos un medio acá, 2 por un medio es 2 por un medio es 1, logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Entonces la ganancia sería de, mi caramba, 0 de vez. 0 de vez. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 0.5. Atentos a esto. Si el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 0.5, entonces estaremos hablando de que... Estaremos hablando de un número como ¿qué? Como 0.6, ¿cierto? 0.7. Bien, y si digamos ponemos 2 por 0.6 es igual a 1.2, ¿verdad? 1.2. Entonces, o 2 por 0.7 también es algo mayor que 1. Logaritmo en base 10 de algo mayor a 1 sería un número positivo, ¿cierto? Porque a ver, logaritmo en base 10 de 1 es 0, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de 1 es 0. Logaritmo en base 10 de 0.9 ya comienza a ser negativo, ¿cierto? Pero el logaritmo en base 10 de 1.1 ya comienza a ser positivo, ¿verdad? Entonces, si cualquier valor, ¿cuáles son los valores que se encuentran por encima de 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ya? Cualquiera de esos, si tú lo multiplicas por 2, ¿es mayor que 1 el resultado? Sí, ¿no? 0.6 por 2 es 1.2, 0.7 por 2 es 1.4, 1.6, 1.8. Todos son mayores que 1. Entonces, el resultado de este logaritmo sería un número positivo, ¿cierto? Un número positivo. Pero por el negativo de acá, nos quedaría algo negativo, ¿cierto? Así que acá voy a indicar no con igual, voy a indicar que la ganancia en G de J omega va a ser negativa en omega igual a omega sub 0. Entonces va a haber una atenuación. No es como el caso de la función de transferencia en primer orden, donde con certeza decíamos que la atenuación era de menos 3 dB, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que para la función de transferencia en primer orden, con certeza decíamos de que para cuando omega es igual a omega sub 0, en ese punto es el punto de atenuación de menos 3 dB, ¿cierto? Y para este caso no. Para este caso, dicha atenuación justo en la frecuencia de corte va a depender del coeficiente de amortiguamiento. Va a depender justo del coeficiente de amortiguamiento. Mientras más grande es el coeficiente de amortiguamiento, más profunda va a ser esa caída en la frecuencia de corte de esta función de transferencia segundo orden, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si es que el coeficiente de amortiguamiento es un número menor a un medio? Estamos hablando de 0.4, 0.3, 0.2, ¿cierto? Sería negativo, ¿cierto? Acá nos referimos. Dos veces cualquier número que es menor a 0.5 sigue siendo un valor menor a 1, ¿cierto? 0.4 por 2 es 0.8, 0.3 por 2 es 0.6, y así podríamos seguir. Logaritmo en base 10 de un número con 0. Algo es un número negativo, ¿cierto? Es un número negativo. Si ese número negativo lo multiplicamos por un menos 20, nos da como resultado un número positivo, ¿cierto? Entonces, la ganancia de esta función de transferencia cuando cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que 0.5 va a ser positiva. Es interesante porque solamente si es que el coeficiente de amortiguamiento es menor a 0.5, entonces en ese pico no hay atenuación, sino hay amplificación, porque la ganancia es positiva. Ahorita lo vamos a ver.
Y por último, caso en el cual el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0. Logaritmo más de 10 de 0 es infinito, ¿cierto? Infinito. Entonces, se dice que la ganancia acá, en este punto, si es que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, es un pico infinito en omega igual a omega sub 0. Bien, hemos terminado con la segunda región. Ahora con la cuarta región, perdón, tercera región, cuando omega, igual si terminamos, es mucho más grande que omega sub 0. ¿Qué pasa cuando omega es mucho más grande que omega sub 0? ¿Qué pasa con la parte real y la parte imaginaria? Bueno, pasa que esto nos va a tomar un poquito más de tiempo. En todo caso, se los dejo de tarea para que lo tengan listo para la siguiente clase. Pero antes de eso quisiera, en todo caso, ir dibujando estas dos regiones, ¿ok? Quisiera ir dibujando estas dos regiones y luego vamos a ver qué sucede con esta región, ¿ya? Para no terminar en una mala nota. Eso que nos falta la fase todavía. Atentos, por favor, atentos. Chicos, la frecuencia de corte está definida justo en omega sub 0, ¿cierto? Entonces esto va a ser omega sub 0. Según lo que hemos obtenido, la ganancia para aquellos valores de omega menor a omega sub 0 va a ser de 0 dB, ¿cierto? Entonces, como los sistemas que hemos venido viendo hasta ahora, también este tiene una ganancia de 0 dB hasta una supuesta banda de paso. Pero, ¿qué sucede en omega sub 0? En omega sub 0 puede haber 4 posibles resultados, de los cuales solamente 3 son fehacibles. Estos 3 de acá, ¿ok? Solamente los que sé. Si es que el coeficiente de amortiguamiento es exactamente igual a 1/2, entonces la ganancia en esta frecuencia de corte sería igual a 0 dB. Entonces estaría precisamente justo donde está el final de la línea naranja, acá, 0 dB. Si es que el coeficiente de amortiguamiento sea 1/2, se quedaría. ¿Qué sucede si es que el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1/2? Si el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1/2, entonces hay un pico negativo, bueno, no un pico, sino una atenuación en este punto, una atenuación que podría manifestarse acá, hacia abajo, ¿cierto? Porque es negativo. Entonces esto vamos a indicar que corresponde a cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1/2. Pero ¿qué sucede si es que el coeficiente de amortiguamiento es menor a 1/2? Tercer caso. Tenemos una ganancia positiva. Entonces hay un pico que se manifiesta por acá. Ahí arriba. Y este correspondería al caso en el cual el coeficiente de amortiguamiento es menor a 1/2. Eso significa que si la línea naranja es una asíntota y yo voy a trazar con la línea roja la verdadera magnitud, pues si estamos hablando del caso en el cual el coeficiente de amortiguamiento es menor a 1/2, entonces la verdadera magnitud se apega a la asíntota, pero sabemos que debe cruzar por acá, ¿sí? Entonces se mantiene pegado, otro color, se mantiene pegado, hasta que eventualmente tiene que despegarse, ¿cierto? Se despega para cruzar por este punto. Entonces van a existir ciertas frecuencias que este sistema en segundo orden va a amplificar, ¿cierto? Les va a otorgar ganancia positiva. Y luego el resto, para las frecuencias que son mayores o menos, ¿qué es lo que va a suceder? Eso ya lo tienen que hallar ustedes. Sin embargo, hállenlo de tal manera que coincida con lo siguiente voy a graficar. Para cualquiera de los casos, para cuando el caso es que omega es mucho mayor que omega sub 0,
Lo que sucede con aquellas frecuencias que se encuentran muy por encima me va a suceder es de que comienzan a caer nuevamente en magnitud. La asignación de ustedes es obtenerme la pendiente. Entonces ya le estoy dando a ustedes parte de la respuesta. Parece un filtro paso bajas. Parece. Okay. ¿Por qué? Porque existe lo que podría ser como una banda de paso y luego una banda de rechazo, ¿cierto? Pero existe una zona de amplificación en un pico omega sub 0 que coincide con la frecuencia natural de la frecuencia de segundo orden. Esto lo vamos a conocer como pico de resonancia. Y cuando llevemos a experimentar esto al laboratorio con el circuito de RLC, cuyo coeficiente de amortiguamiento es menor a 1,5, ustedes ya lo han calculado si no me equivoco, y saben que es menor a 1,5, creo que es 0.30 y algo. Cuando ustedes le pongan como señal de entrada una frecuencia que es cercana a la frecuencia de resonancia, si la señal de entrada es de 5 voltios, la señal de salida va a ser de quizás 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 7, 6 y luego va a comenzar a caer 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio, etc. No hay una sección de resonancia, un punto en el cual el sistema en vez de atenuar comienza a amplificar. Eso sería todo por hoy. Ya estamos viendo la próxima semana para continuar con esa teoría. En el laboratorio, me falta el laboratorio con un grupo, ¿cierto? Para la siguiente semana, por favor, sigan leyendo sus componentes. Me refiero a las resistencias y capacitantes, porque creo que no todos han terminado.